En el vídeo anterior, uno de vosotros hizo una predicción en los comentarios sin ser consciente de ello. El comentario en cuestión, hecho por Danny Lange, dice lo siguiente: esta serie tiene el guión, los personajes, la actuación y la calidad de una parodia, no por, pero nadie está desnudo. Bueno, querido Danny Lange, no sé cómo decírtelo, pero en este capítulo ya se ha desnudado alguien. Y lo peor de todo es que esa escena, por algo que comentaré, es la más relevante de todo el episodio. En fin, la reseña de hoy va a ser más breve de lo habitual porque el capítulo 6 de The Acolyte no tiene absolutamente nada para comentar. Como siempre, hay ciertos detalles, curiosidades o referencias que quizá valga la pena comentar, pero si te soy sincero, me da mucha pereza darle más tiempo del estrictamente necesario a un capítulo cuya forma recuerda a un chicle estirado. Es decir, diálogos que parecen haber sido hechos a cámara lenta, pausas interminables entre frases o interrupciones absurdas para cortar partes relevantes. Y no, este capítulo no es un slow burn como he leído por ahí. Esto directamente es alargar artificialmente una trama para llegar a los últimos 2 episodios con la misma información que teníamos antes. Ahora lo comentaremos todo: el Sith desnudo, los sinsentidos, los personajes, el topo que quiere hacer taekwondo y muchas más cosas. Pero antes, un pequeño sponsor para hacer homenaje a Acolyte alargando artificialmente la duración de esta reseña. Si alguna vez has querido tener un videojuego de Star Wars en el que poder escribir tu propia historia, como el GTA Roleplay, hoy es tu día de suerte. No solo te voy a hablar de la experiencia de rol definitiva dentro de las guerras clon, sino que además es mucho más completa de lo que te puedas imaginar. Los desarrolladores de Unity Networks han abierto sus servidores en España y mantienen muy activos los de Latinoamérica, así que es tu oportunidad para crear tu propio personaje y rolear tanto como un soldado clon como con un Jedi, y poder escalar puestos para llegar a lo más alto del ejército de la República o llegar a ser un maestro Jedi. Para jugar es muy sencillo, simplemente descárgate el Garry's Mod de Steam, ingresa a la página web que te dejaré en el comentario fijado, selecciona tu servidor de preferencia, es decir, el de Latinoamérica o en España, y listo, ya podrás formar parte de la mayor comunidad de rol de Star Wars e incluso interactuar con tus personajes favoritos. Además, hay actividades diarias y cada semana se realiza una conquista galáctica, involucrando toda clase de vehículos, estrategias de batalla y los diversos batallones de clones. Créeme, lo he probado y es una experiencia única, así que ¿a qué esperas? Descarga el Garry's Mod, entra al Discord oficial de Unity Networks y empieza tu aventura. Como decía al principio, este capítulo podría haber durado perfectamente 10 minutos y te lo voy a demostrar resumiendo su trama. En el capítulo anterior nos quedamos con Mae haciéndose pasar por Osha yéndose a la nave con el Maestro Sol, mientras Osha era recogida por Kimir. Bien, pues en este capítulo suceden 3 cosas. La primera, porque Sol se acaba dando cuenta del truco de Mei, ya sea porque se lo ha dicho el topo o porque sus sentidos Jedi parece que le vuelven a funcionar, y la ata a una camilla para contarle lo que pasó realmente aquella noche con las brujas. La segunda, que la hija de Shrek y Ventress reúne a un grupo de 3 Jedi y examinan el lugar de la masacre, deduciendo, por alguna extraña razón, que Sol puede haber sido el responsable. Y tercera, que Kimir se lleva a Osha a su guarida, le dice que él también fue un Jedi, que tiene una cicatriz en la espalda y le invita a ponerse el casco de cortosis. Y ya está, eso es todo. Y me dirás, pero guardia, ¿cómo consiguen alargar todo esto para que dure 40 minutos? Pues no te preocupes, que la respuesta es muy sencilla, haciendo muchas pausas totalmente innecesarias entre conversación y conversación. Y en medio, varias miradas al infinito, primeros planos a las caras que, con excepción de Sol y Kimir, no transmiten absolutamente nada, y diálogos igual de fructíferos que una conversación entre un sordomudo y un ciego. Ah, bueno, y dejándote con el cliffhanger que llevan arrastrando desde el primer episodio, que es qué diantres sucedió aquella noche en Brendok 16 años antes. Parafraseando a mis colegas de Idiocracia, vuelven a marcarse un "luego te lo cuento" que a estas alturas ya pasa de ser ridículo a ser insultante. Me sigue fascinando la capacidad que tienen los personajes de esta serie de cambiar de propósitos o motivación como quien cambia de calzoncillos, que por tu bien espero que lo hagas cada 2 días mínimo. Vamos a ver algunos ejemplos que son maravillosos. Por ejemplo, el más claro: Osha no se escapa de la isla donde tiene Kimir su guarida a pesar de que él le da la oportunidad. Vamos, que decide quedarse con él porque patata. El Sith solo le ha dicho que la fuerza es intensa en ella, después de despelotarse delante de
ella, así que supongo que eso es bastante convincente, porque Osha no se va después de eso. Te recuerdo que en el capítulo anterior ese señor mató a Jord, a Jeki y al resto e intentó asesinarla a ella lanzándole el sable. Pero nada, era de broma, en realidad él es un incomprendido y para sorpresa de nadie, los que son los malos son los Jedi. Kimir, por su parte, y como digo, después de intentar matar a Osha en el capítulo anterior, ahora la cuida y se preocupa por ella y sus sentimientos. Dice que la entiende porque él también fue un Jedi y sabe lo que es que te oculten información o te desechen sin miramientos. Genial, ahora se ha puesto sentimental el hombre que asesinó brutalmente a 7 Jedi, pero lo hace de una forma nada novedosa, recitándole los mantras típicos del lado oscuro, que si los Jedi te reprimen, que si hay poderes mucho mayores que fluyen de las emociones, que es mentira que si no practicas tu habilidad desaparece, que debes abrazar tus sentimientos para ser más fuerte y bueno, todo eso. En lo que respecta a May, tampoco se sabe lo que quiere. Cuando sube a la nave y Sol está de espaldas, va hacia él con un cuchillo en la mano dispuesta a asesinarlo, pero luego ya no lo intenta más. Se le olvida, supongo, y eso que tiene varias oportunidades para hacerlo porque el maestro va más perdido que Osha en el Día del Padre. El topo Basil también hace cosas extrañas. Ya sabe desde el final del capítulo anterior que May no es Osha, que está suplantando su identidad, y en vez de decírselo a Sol, le hace una especie de encerrona a la acólita. Pero tras una escena totalmente ridícula que involucra un intento de capoeira, restregarse contra su pierna, lanzarle aceite a la cara y pegarle un pisotón, ahora sí avisa a Sol y él decide aturdir a la impostora. Vernestra también es alguien cuyas neuronas van a un ritmo demasiado bajo para ser médicamente saludable. Vamos a ver, os contacta Sol todo alterado diciendo que todos los de la expedición excepto él están muertos, ves los cadáveres asesinados sin necesidad de un topo rastreador para atravesar el bosque, por cierto, y lo primero que piensas es que él es el responsable. Pero vamos a ver, ¿estamos locos? Si eso fuera cierto, ¿por qué iba a llamar y pasar el reporte entonces? Oye, que se supone que estamos en la etapa de mayor esplendor de los Jedi y a estas alturas las decisiones que están tomando los miembros del gremio son peores que las de las precuelas. Y bueno, eso que Windu y compañía estaban viviendo la etapa de la decadencia de la Orden. Imagínate, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza esa parte. Y en cuanto al Maestro Sol, ya mejor ni hablo, porque es el que más cosas raras hace. Primero intenta comunicarse con los Jedi haciendo todo lo posible para establecer una conexión y reportar el incidente del Sith. Hasta ahí todo bien, e incluso se le ve desesperado por conseguirlo, a la par que realmente afectado por lo de Jeki, pero al final decide bloquear la comunicación y largarse de ahí en el momento en el que aturde a May. Entonces tengo varias preguntas. ¿Todo ese numerito inicial era mentira? ¿Cuándo se dio cuenta que no era Osha? ¿Se lo dijo el topo o lo descubrió él solo? Y si ya lo sabía de antes, ¿por qué aceptó subirla a bordo en vez de ir a buscar a la verdadera? Y la pregunta del millón, ¿por qué le va a contar a May lo que sucedió aquella noche en Brendok si precisamente ella ya lo sabe y ese es el punto de que quiera matar a los 4 Jedi involucrados? Nada de eso tiene sentido y desde luego no seré yo el que se rompa la cabeza intentando entenderlo. Ah, bueno, y ya lo he mencionado, pero esa gran revelación se le intenta decir hasta en 2 ocasiones, pero siempre hay algo que les interrumpe. Primero, que vuelva la electricidad y eso por algún motivo corta la conversación. Y por último, el guión, que con un fundido en negro nos dice, bueno, pues hoy tampoco lo vas a saber. Es que los guionazos son realmente tremendos para no explicar nada. Literal, el episodio se podría titular "Iba a contarte lo que pasó aquella noche, pero acaba de volver la luz", básicamente porque llevan mareando con lo mismo desde el principio de la serie y los recursos que usan para no contarlo son cada vez más inverosímiles. Todo el rato hay algo que interrumpe a los personajes que están a punto de revelarlo, que si vuelve la luz, que si se restablecen las comunicaciones, que si te ato a la camilla y te lo voy a contar, pero mejor lo hago en el próximo episodio. Es realmente lamentable. Y es que ya está, eso es todo lo relevante del capítulo. Vamos a terminar con la reseña analizando un poco las reflexiones que hace Kimir, que son un topicazo detrás de otro, y el significado de su cicatriz. Para empezar, él dice que hace tiempo, mucho tiempo de hecho, fue un Jedi, y que ellos mienten sobre cómo usar la fuerza, que su dominio no se pierde si no se practica, que hay emociones como el miedo, la ira o la pérdida que potencian tu conexión, que llamarle a eso lado oscuro son tecnicismos, etc. Vamos, lo que te diría un usuario oscuro de la fuerza promedio. No dice nada relevante que te haga pensar, oh, realmente es un Sith. No, simplemente parece que haya abierto el manual de cómo manipular a alguien para pasarse al lado oscuro y se haya puesto a leer el índice. Un detalle es que si vemos las reflexiones que hicieron los productores y actores sobre la serie, de que querían resignificar el bien y el mal o directamente que en Star Wars no existían, y lo juntamos con las frases de Kimir y el cambio de actitud de Sol, creo que queda bastante claro lo que va a pasar. Que Kimir
es un pobre incomprendido, que Sol en realidad no es lo que parece ser, y ambos asuntos están relacionados con lo que hicieron los Jedi aquella noche en Brendo. La duda que me queda es si alguien se va a volver a desnudar en lo que queda de serie. Todo este asunto de trivializar el bien y el mal en Star Wars me parece sumamente ridículo. Creo que ya lo comenté una vez, pero es que esta saga, junto a otras como la de Tolkien, son precisamente las que más marcada tienen esa dicotomía entre ambas naturalezas. Me esperaré a ver qué se sacan de la manga en esta serie para justificarlo, pero quiero hacer un vídeo hablando del bien y el mal en la saga, porque parece que últimamente quieren hacer creer que todo depende del punto de vista. Y ojo, no en el sentido del que habló Kenobi, sino en términos de opresión, de secuestro de niños y otras cosas igualmente ridículas. Ya sabéis que los Sith no son realmente malos, sino personas discriminadas por los Jedi por no querer obedecer sus normas y todo eso. Efectivamente sí, todo muy sutil. En fin, y para terminar, lo único medianamente interesante es quién y cómo le hizo esa cicatriz a Qimir. Él le da a entender que fue su maestro, pero no sabemos si fue un Jedi o un Sith, porque no lo especifica gracias a que los guionistas son incapaces de desarrollar una conversación coherente. Justo cuando Osha le pregunta que quién se la hizo, él pone cara de yo sí me he leído el guión y empieza a hablarle de cómo funciona el casco de cortosis. De verdad, he visto conversaciones entre niños de 3 años mucho más coherentes que las de esta serie. Y hablando propiamente de la cicatriz, hay dos teorías en redes que intentan darle una explicación. Por un lado, que se la hizo Vernestra con el sable látigo, porque además de matar bichos, también sirve para aplicar correctivos a discípulos rebeldes. Y por el otro, que es fruto de un ataque con rayos de la fuerza. Si tuviese que escoger, me parece más lógica la segunda opción, porque la forma que tiene recuerda eso, a las consecuencias de haber sufrido una descarga eléctrica. Pero como esta serie no se caracteriza por ser lógica o respetar las reglas más básicas de la coherencia, no es descabellado pensar que se la hizo Vernestra. Los lectores de las novelas de la Alta República me podéis corregir en los comentarios si digo algo incorrecto, pero tengo entendido que la hija de Ventress y Shrek tuvo solo un Padawan y que lamentablemente acabó muriendo o desapareciendo, pero bueno, la cosa es que no se sabe nada de él. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero he visto por ahí que le puso su nombre a su nave como una especie de homenaje, así que si Qimir dice que fue un Jedi hace mucho tiempo, veo poco probable que su maestra fuera Vernestra, aunque ahora que lo pienso, ella tiene como 100 años en esta época y podría ser que tuviera un aprendiz del que no se habla en los libros, no lo sé, creo que pueden ser ambas opciones. No me extrañaría nada que hubiera sido Vernestra y fuera un argumento más de lo malos que son en realidad los Jedi, pero por la forma de la herida yo diría que es fruto de un ataque con rayos de la fuerza. Y ya, como último dato, la isla donde tiene su guarida Qimir no es Ahch-To, como muchos pensábamos, sino otro sitio totalmente distinto. La showrunner lo acaba de decir en una entrevista y por lo que ha dejado entrever, mencionando que hay mucho cortosis, hay quienes dicen que podría ser el planeta donde Plagueis asesinó a su maestro Tenebrous, si hacéis memoria al principio de la novela que lleva su nombre, básicamente porque justo estaban minando ese material, pero no sé, a estas alturas podría ser cualquier sitio, tampoco es algo que me quite el sueño. Y bueno, eso es todo por hoy, que la fuerza nos proteja, porque siendo sincero no he visto un producto tan malo de Star Wars en mi vida, y eso que tenemos las secuelas y la serie de Kenobi como antecedentes. Te agradezco muchísimo el apoyo a lo largo de estos vídeos y te animo a que dejes una predicción para el próximo capítulo, porque ya hemos visto que podemos adivinar perfectamente por dónde van a ir. Y sin nada más que decir, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que alguien le dé una toalla a Qimir. La guardia del templo, cambio y fuera.